dos enfermeras del Servicio Extremeño de Salud. Miriam y Silvia Cruz Martín, una trabaja en los SAR y otra en Navalmoral de la Mata. Creo que es muy interesante y procede mucho en este momento este vídeo de higiene de manos, porque es una de las cosas que más insistencia se está haciendo a todos los niveles para intentar vencer la batalla del coronita, del coronavirus este tan horroroso. Así que agradeciendo a estas dos enfermeras profesionales y muy profesionales su esfuerzo y la cesión de esta propiedad intelectual tan importante que es un vídeo. Después ya haremos una pequeña ponencia para completar el tiempo que la voy a dar yo sobre otro tema relacionado con las residencias de mayores y con el maltrato. De momento empezamos con el vídeo. Os voy a repartir una moneda que nos necesite en grupo, a la que apretamos a manejar el euro. ¿Me dejan el pandero para ir así como te digas? ¡Uy! ¡Vamos a jugar a la coleacilla con la barriga en el suelo! ¡Venga! Entonces, cuando ya hayan repartido la plastilina, reparten rodillos. Después, moldes. En la parte de la blanca o grande. A mí me parece impresionante, es para haceros una idea de cómo tocamos todo, en qué momento tocamos todo y todo lo que tocamos, es una barbaridad. Estamos cayendo en la cuenta ahora mismo de cómo usamos nuestras manos de forma indiscriminada, igual que el tema de las gotitas.
es muy bueno llevar una mascarilla porque evitamos mucho la expansión de los aerosoles, pero es que lo de las manos es igual de bueno acostumbrarse a lavárselas o a echarse este microgel. El vídeo en ese sentido me parece a mí que cumple todas las expectativas. Daros cuenta qué manera de tocar los niños por todas partes y teóricamente manos que parecen limpias. Sin embargo, el vídeo dice, contienen gérmenes las manos. Pues claro que contienen gérmenes. Lo que tocas, lo que pulsas cuando toses, la pelota que está por el suelo, el servicio que vas y tiras de la cadena y quién habrá entrado también y dónde habrá puesto la mano. Un poco de concienciación de cómo usamos las manos continuamente y por múltiples recorridos que no son tan limpios en todos los casos. Yo no sé si queréis comentar algo, porque desde luego está muy bien cogido el vídeo en el tema de niños, está muy bien. Encarnita, ¿falta algo a ese vídeo? ¿Le falta la presentación de las enfermeras? Encarna. Sí, sí, es que lo tenía cerrado y no llegaba a la voz. Sí le faltan Silvia, pero es que no ha podido, está de guardia. Como tenía ella ya el día destinado que tenía, pues no ha podido cambiar. Y Miriam también está de guardia en el Losar. Con lo cual, ellas querían explicar antes lo que tú acabas de decir, más o menos, que la importancia que tiene el lavarse las manos, pero permanentemente, o llevar el botecito ese para dárselo. Y si tienes que ir, has estado jugando, pues lavarte bien las manos y darte el gel. Si tienes que abrir una puerta, que la abre mucha gente, exactamente igual. Es una pesadez, seguramente, pero es una línea de contacto permanente de unas con otras. Y no nos damos cuenta de eso. Cogemos el paraguas, lo abrimos y lo soltamos. Y luego resulta que viene en un paragüero, viene otro, toca ese mismo paraguas. Entonces, el paraguas que tú coges, te lavas las manos y ya no hay peligro de coger otro paraguas distinto. Pongo ese ejemplo. Entonces ella, con muchísima pena, pero ha coincidido, como lo tuvimos que hacer anoche, deprisa y corriendo, como tú sabes, no nos ha dado tiempo a que ellas pudieran tener, nos hablaran del tema. A ver, es un vídeo pequeñito, o sea, corto, pero que nos ha servido por la higiene de la mano, que es fundamental. Pensaban estar las dos, Silvia y Miriam, pero ha sido imposible. Sí que bueno, hay que pues disculparlas. Bueno, que me parece estupendamente a mí ese vídeo y tiene mucho, la verdad es que tiene mucha enjundia, se pueden sacar muchas cosas. Mirad, yo ahora estoy desde luego siempre he estado concienciada con el tema de las manos, pero es que ahora todavía más, porque es que no te da vergüenza lavarte tanto. A mí antes me daba hasta un poco de vergüenza lavarme tanto, porque parecía que estaba, todo lo que tocaba, pues parecía bueno, que cualquiera que estuviera enfrente diría, esta pensará que estoy apestoso. Pues no, la verdad es que no hay que tener reparo para lavarse las manos y el tema del gel también es muy útil porque lo llevamos y nos da cierta seguridad. Pero os voy a contar una anécdota y os vais a reír conmigo, seguro, verás. El tema tú metes en la nevera, por ejemplo, unos fiambres, ¿no? Los metes en la cajita y viene el que sea y le apetece tomarse una loncha de jamón de york. No sabemos si se ha lavado las manos o no se las ha lavado, no sabemos cómo la coge o no la coge, pero ¿a que en eso no hemos sido cuidadosos hasta ahora? ¿A que no? Hay que extremar la precaución de las cosas que tenemos en la nevera, que son alimentos también que no se pueden tocar con las manos. Entonces, algunos de mi casa me dicen, pero qué pesada, mamá, pero qué pesada, ¿cómo tanto lavarse las manos? Pues sí, pues antes no nos las lavábamos tanto y ahora nos las vamos a lavar más. Y el jamón de york o los fiambres, cuando vayas a la tienda, que parece una tontería, pues uno puede hasta llevar, o bien te los envasen al vacío, que no hay ningún problema, o puedes llevar incluso tu envase, para que te los pongan allí directamente y no tengas que tocarlos cuando llegas a casa para cambiarlos de sitio. O bien te lavas bien las manos.
no sé, nos está enseñando alguna cosa este bichito, nos está enseñando que la higiene no debe ser obsesiva, pero sí debe ser un poquito más escrupulosa que lo que teníamos antes. Yo también me estoy fijando mucho ahora en los temas, mira, ha salido, lo del cuarto de baño ha salido 2 o 3 veces. ¿Con qué facilidad entramos en los sitios, hacemos uso del lavabo, hacemos uso de la cisterna y unas veces sí y otras veces no? ¿Te lavas o no te lavas las manos? ¿Con qué facilidad no hay jabón en ningún sitio de los sitios públicos o no lo había? Y ahora basta que se nos obligue y que tengamos el miedo que tenemos, que está todo, yo creo que está todo más limpio, las cosas como son. Los entornos se están cuidando más, los entornos públicos. No sé cómo lo estáis viendo vosotros, pero el hecho de habernos restringido tanto, no solo la movilidad, sino de habernos restringido tanto nuestra forma de hacer las cosas y de abordar los espacios públicos, yo creo que nos está ayudando. El tema de la fruta cuando vas, por ejemplo, a un supermercado, que es otra de las cosas en las que yo he meditado bastante. He meditado bastante. El vídeo termina diciendo, rompe la cadena. Bueno, no sé qué cadena, pero la cadena es tremenda. Tú vas y llegas al supermercado. Si hay para echarte el frufru, te lo echas. Pero si no, si tienes prisa y te vas a la fruta, ¿quién ha tocado la fruta? ¿Cuándo ha tocado la fruta? ¿Cómo te coges tú la fruta? ¿Dónde pones tú la fruta? ¿Y qué haces con la fruta cuando llegas? Todas esas cosas son muy importantes y estamos ahora recapacitando en ellas, ¿eh? Las manos, importantísimas. Pasará este tiempo de tanta angustia y seguramente nos relajaremos en esta costumbre, pero yo estoy apreciando mucho la costumbre manos, superficies limpias y el tema de la mascarilla. Os diré, ahora lo voy a conectar con el tema que yo diga después, os diré que el tema de la mascarilla está siendo muy útil porque verás cómo va a haber menos gripe. No, a mí me tosen mucho menos los viejitos. Y si vais a una misa, ahora yo voy a misa desde que salió el vídeo, Encarnita, voy a misa otra vez. Desde que salió este bichito, pues voy a misa. No oyes, Ahora te contesto. que no oyes toser a la gente, no sé, hay menos gente en las misas, pero la gente no tose tanto. Y antes era un sitio donde tanto se tosía, tanto se carraspeaba. Bueno, no cuento más, que luego tengo que hacer otra cosa. Hablar vosotros ahora un poquito, Encarna, di algo. A ver, yo hablando de lo de las compras de la fruta, yo tengo ahora, que antes no lo hacía, por costumbre, en una esquinita de la encimera de la cocina tengo un barriñito pequeño donde echo agua y un tapón de lejía, pero de esa lejía para utilizar de comestible, que la hay, la del lagarto. No es la lejía de limpiar el suelo ni nada. Entonces, cuando yo llego con las bolsas que llevo, cojo una por una un paño y le limpio lo de fuera, todo, lo que nos viene envasado, y lo voy metiendo en el congelador. La fruta, que la cogemos y la metemos en una bolsita, yo lo que hago también es meterla en el barreñito, tiro ese agua y vuelvo a otro. Y en el barreñito pongo la fruta, la lavo y luego la seco con un papel, no con un paño, porque el paño no sé si tiene o no tiene virus. Entonces, con un papelito la limpio y la voy poniendo en el frutero o metida en la bañera. Yo creo que eso es una de las cosas importantes. Luego los demás también. Y lo de rompe la cadena quiere decir que tú límpiate, lávate las manos una vez que hayas tocado lo que sea, ¿sabes? Yo creo que es eso. Siento mucho que no hayan podido venir las dos chicas porque se lo han currado bien, pero bueno, es lo que hay. Teníamos previsto poner este vídeo como taller, ¿no? Gracias por hacernos partícipes de estas 15 jornadas de la salud para la mujer, en este caso este año tocado online. Y mi nombre es Silvia, soy enfermera, quiero presentar a Miriam, que es también compañera, enfermera, ambas trabajamos en el Servicio Extremeño de Salud y nosotras junto a 8 enfermeras más pusimos en marcha en los meses de enero y febrero de este año un proyecto de intervención comunitaria desde la escuela. En realidad es un proyecto de educación para la salud, que es el que lo vamos a presentar hoy aquí.
explicar en qué consistió nuestro proyecto de educación para la salud y después ya paso a Miriam para que siga contando en qué consiste la intervención en la escuela. Realmente, lo importante de este proyecto fue que es un proyecto de intervención comunitaria, es un proyecto colaborativo de toda la población de Jarandilla que se desarrolló desde la escuela. Y el tema que tratamos fue el de higiene de manos, que bueno, ahora nos adaptamos un poco a los acontecimientos presentes y en este caso pues nos ha venido muy bien. Lo que pretendíamos era fomentar el correcto lavado con agua y jabón, el correcto lavado de manos con agua y con jabón en los escolares y desde ellos llegar a la población general. Y de esta manera prevenir enfermedades que son perfectamente evitables. Lo realmente interesante e importante de este proyecto es que hicimos partícipes a toda la comunidad educativa. Aunque el diseño partió de las 10 enfermeras, todo el cronograma, la metodología, la forma de evaluación se hizo conjuntamente con todos los maestros y maestras del CEI, Conquistador Baixa, del Centro de Educación Infantil y Primaria Conquistador Baixa de Familia de la Vena. ¿Cómo participaron los padres y madres? Bueno, pues que nos dieron la autorización para la grabación de imágenes de sus hijos y también para la difusión de esas imágenes. Realmente son la pieza clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje porque son los que van a hacer en la práctica del lavado de manos un hábito en sus vidas, en la vida de sus hijos. Y los niños y niñas pues, son los verdaderos protagonistas de este proyecto. El Ayuntamiento de Jarandilla nos puso a nuestro alcance todos los medios y todos los recursos necesarios para que esto se pudiese llevar a cabo. Y tenemos la suerte de contar en Jardía de la Vera con el nuevo Centro de Conocimiento, Centro de Competencias Digitales, y su técnico, Juan Francisco Mateo, de IAUPEX, nos acompañó durante todo el proceso de la elaboración de este proyecto. Las 10 enfermeras, sobre las que aparecemos en la foto, formamos un grupo que denominamos Enfermeras de Intervención Comunitaria y ahí en este código podemos acceder directamente a la página web que el nuevo Centro de Competencias Digitales nos ayudó a realizar. Además, realizamos un crítico interactivo que luego les vamos a mostrar y que también es un trabajo colaborativo entre el Centro de Competencias Digitales y las enfermeras. Diseñamos también un logo, en este caso es a mano, pintada de verde, y desde este logo, una vez de trabajo, queríamos lanzar mensajes a la población. En este caso, pues lávate las manos con agua con jabón, o al toser estornudar, utiliza el codo o papel desechable. Y bueno, ahora os dejo con mi compañera Miriam, que os va a explicar cuáles son los objetivos de nuestro proyecto y en qué consistió, cómo lo realizamos desde la escuela. Nuestros objetivos generales fueron los siguientes: concienciar a toda la comunidad educativa de la importancia del lavado de manos, enseñar y promover el correcto lavado de manos con agua y jabón a maestras, maestros, alumnos y alumnas e indirectamente a madres, padres y población general, y lograr que la escuela, familias y centro de salud trabajen de manera coordinada para ser generadores de salud y reforzar lo aprendido y hacer de ello un hábito en nuestras vidas. Lo que queríamos enseñar a los niños era por qué, cuándo y cómo lavarse las manos. Los objetivos específicos son los siguientes: concienciar de que nuestras manos son portadoras de gérmenes, se transmiten fácilmente y provocan enfermedades que son evitables lavando las manos con agua y jabón. Enseñar cuándo es necesario lavarnos las manos, diferentes tipos de técnicas de lavado de manos y que es una solución alcohólica de manos. Aprender y practicar la técnica correcta de lavado de manos con agua y jabón, que expliquen con sus palabras por qué, cuándo y cómo lavarnos las manos y que los aseos del colegio y del comedor escolar estén provistos de agua, jabón y papel desechable, y el folleto de la técnica de lavado de manos con agua y jabón que esté permanentemente expuesto y de forma visible, que es este que tenemos aquí. ¿Por qué lavarnos las manos? El 80% de las infecciones, hasta 200 enfermedades, se contagian a través de las manos. 5.000 niños menores de 5 años
mueren cada día por muertes perfectamente evitables. Y la mitad de estas muertes se evitarían lavándose las manos con agua y jabón. El caso más cercano que tenemos ahora, por desgracia, es el coronavirus. Lo estamos pasando ahora. Vamos a hablar ahora en qué consistió nuestra intervención en el colegio. Y bueno, en primer lugar, hicimos el experimento de las rebanadas de pan, que en cada aula del colegio explicamos a los niños y niñas las actividades que íbamos a realizar. Iniciamos un experimento que se trataba de meter 5 rebanadas de pan en diferentes condiciones, en bolsas de plástico, y observarlas periódicamente para evaluar los resultados. Las diferentes condiciones a las que se sometieron las rebanadas de pan pues eran manos sucias, manos limpias con agua y jabón, manos con antisépticos de manos con guantes estériles y rebanadas pasadas por diferentes sitios del colegio, del aula. En segundo lugar, elaboramos el vídeo Nuestras manos tienen gérmenes, que protagoniza el alumnado y el profesorado completo del colegio, 21 maestros y 185 niños de infantil y primaria. En el vídeo hacemos visibles los gérmenes de nuestras manos, pintándolos de color verde fluorescente y mostramos la facilidad con que estos se transmiten. Desde una sola niña que al toser se tapa la boca con sus manos, vemos cómo los gérmenes pasan a través de manos y objetos. Tijeras, balón, pomos de puertas, discos, teclados y todo el aula hasta contaminar todo. Muchos centros educativos dentro y fuera de nuestra comunidad nos han solicitado permiso para la difusión y la visualización de nuestro material en sus aulas. El vídeo Nuestras manos tienen gérmenes contabiliza hoy más de 6.000 visualizaciones. Muchas gracias a todos los que lo han visto. Además, impartimos en todas las aulas del colegio talleres teórico-prácticos explicando por qué, cómo y cuándo debemos lavarnos las manos. Diseñamos un gráfico con los pasos del lavado de manos y en él identificamos cada paso con una palabra para que lo memorizaran. Estos se colocaron en todos los aseos del colegio, gimnasio, comedor escolar y aseos públicos de toda la localidad. Este material se repartió a todas las familias y vamos a dar paso a un vídeo donde se muestra el lavado de manos. Practicaron con pintura de dedos el lavado para visualizar qué partes de nuestras manos quedan sucias o con gérmenes si no realizamos la técnica de forma correcta. Después practicaron el lavado de manos con agua y jabón. En él, como he dicho anteriormente, identificamos cada paso con una palabra para que los niños lo memorizasen mejor. Bueno, ahora ya para terminar, Miriam y yo vamos a presentar un tríptico que diseñamos en su momento, que lo hicimos en formato papel, como es el que tenemos aquí, y en formato digital, y en realidad es un resumen de todo nuestro proyecto. Hicimos copias, las repartimos en la población de Jarandilla, las íbamos a repartir en la jornada de salud de la mujer, y no fue posible, pero lo vamos a dejar en la página web para que cada uno pueda verlo, ¿vale? Entonces, os vamos a explicar ahora cómo funciona. Tenemos varios códigos QR, como si pinchamos en este naranja podemos acceder a la página web que creamos de las enfermeras de intervención comunitaria, y en él hay fotos de todo el proyecto, el proyecto completo, bien detallado, en todos los medios de comunicación donde se ha publicado, y podemos ir, por ejemplo, los objetivos que explicaba Nidia, las actividades que se hicieron. En la parte interna del tríptico tenemos otro código QR
en el que vemos la técnica del lavado de manos que nos explicaba antes Miriam. Vamos a ir a ellas. Vamos aquí, puedes hacer de casa. Y vemos los pasos que explicábamos antes con el vídeo que mostrábamos. ¿Vale? El vídeo con pintura, que es donde mejor se puede ver cada paso. Vamos a la foto, a la imagen de estos niños con las manos verdes y pinchamos en la imagen o escaneamos el código QR. Vamos a ver el vídeo completo de que hablaba Miriam también. Dura 4 minutos, es el que ha tenido tantas visualizaciones de los niños de cole Conquistador Loaysa. Bueno, aquí podemos verlo. Por último, podemos, si nos vamos aquí a escenaje, podemos ir a la página de la Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera con una galería de imágenes de Jarandilla, muy interesante para ver, de nuestra población. Y bueno, esperamos que os haya gustado. Muchas gracias a todos y nada más, ¿no? Gracias. Muy bien. Muy bien. Fenomenal. Escucharme, yo, ¿sabéis una cosa que me ha parecido súper extraordinario? Por lo que conlleva de educación. Los niños son los pequeños, no son los mayores. En el Colegio Conquistador Loaysa. Es una manera de introducir, en principio, los niños y las niñas juntos, jugando, haciendo cosas, y luego, ¿cómo? Les enseñan a lavarse las manos. Que eso yo creo que nunca en la vida se nos ha dicho a los niños, en algunas familias se suele decir, lávate las manos antes de sentarte a comer, punto. Lávate las manos. Pero yo recuerdo que jamás, de pequeña me he lavado las manos antes de comer. Es la verdad, nunca. Luego ya cuando he sido más mayor, pues sí, a mis hijos se lo decía, pero recuerdo eso, cuando te sentabas a la mesa, ¿te has lavado las manos? No, venga, ve a lavarte. Ah, que me da mucha pereza. ¿Y cuántas meriendas hemos comido con las manos después de venir de la calle, de jugar a las tabas, de jugar a los alfileres, de jugar con los cromos, de jugar con todo? Entonces, me parece una idea fabulosa este vídeo y esta manera de enseñar, para que visitemos la página web y todas las abuelas y las madres que puedan verlo, que lo tengan en cuenta para seguir la educación que han empezado sus hijos de pequeños. Venga, con las manos. Otra más, que diga algo. Si tiene algo que decir. Que quería decir que la idea de asociar a cada movimiento de la mano una palabra para los niños es estupenda. No me he quedado con todas, volveré a ver el vídeo, pero una que era la moto, que es los dedos así, como si fueras a arrancar una moto, la mariposa, la montaña. He visto las palabras que se asocian al movimiento de las manos muy adecuados, ¿eh? Y bueno, pues esto es lo que nos toca ahora, ¿eh? Yo creo que nos toca mucho, pues no olvidarnos de que hay que lavarse las manos, sin obsesión, porque esto pasará seguramente, pero bueno, que hay cosas que se tienen. Esto de lavarse las manos no se va a replantear, va a ser siempre válido. Quizás nos replanteemos tema mascarilla, tema cómo se tose o se deja de toser. Yo eso de toser con el codo no lo veo muy claro, igual que yo no vi nunca muy claro que hubiera que darse con el codo el saludo. Yo no sé, estamos en un momento que quizás cuanto menos nos rocemos mejor, pero el tema de buscar el codo para estornudar, yo creo que toda la vida se ha estornudado mejor sobre un pañuelo, quizás, aunque también es una cosa fea. Yo no sé. Es que ahora con la mascarilla yo creo que tenemos bastante más protección. Pero el tema manos no nos lo vamos a quitar de encima porque estamos haciendo un buen aprendizaje y creo que nos está llevando también a otros caminos de la higiene doméstica y de la higiene habitual en todas partes.
también la laboral y también la del ocio, por lo que digo, por lo que digo. Ahora ya, cuando vas a tocar una manilla de una puerta, te lo piensas más. No sé si os pasa, pero a mí desde luego me está pasando. Igual que cuando vas a un servicio público, también te lo piensas más. Más cosas, a ver quién dice algo más. Yo en mi casa tengo a la entrada una alfombra y en el sinfonier que tengo ahí al lado, o sea, en una cosa, eso que tú conoces, que tengo al lado, hay lejía, pero una botella de lejía que tiene más agua que lejía, porque no se quemaría la alfombra si lo echara tal cual. Entonces, entro de la calle, me quito los zapatos, abajo tengo las zapatillas, pero cuando no me quito los zapatos, que es la mayoría de las veces porque no estamos acostumbradas a lo de los zapatos, paso por la alfombra, riego la alfombra con la lejía, me doy unas pataditas, plin, 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 y subo las escaleras desinfectadas. Y cualquier persona que viene a mi casa, le obligo a que haga eso. Es una manera de protegerme y de que no se me infecte la escalera. Luego la barandilla, que la cogen, o sea, que te apoyas, pues eso, con un pañito, con lejía igual, con un compuesto de lejía y agua, ese pañito lo tienes abajo, y yo cuando subo me sujeto en el pañito ese. Y cuando viene alguien le digo, por favor, hay un pañito húmedo recójalo por favor y suba con él la barandilla arriba, porque lleva ya las manos protegidas. En fin, una serie de cosas que se me han ocurrido a mí. ¿Cómo yo puedo protegerme? ¿Sabes? Y esa es la historia. Alguna más, si tiene alguna otra idea, que la diga, pero que tome nota y que vaya, bueno, pues eso es una buena idea. Yo también lo voy a hacer, porque en nuestras casas, en la mía menos, pero en vuestras casas entra muchísima gente. Yo lo sé, que entra mucha más gente que entra en la mía. Ya sois más jóvenes, tenéis hijos, tenéis los amigos de los hijos, tenéis amigos vuestros, está vuestro compañero, está, en fin, un montón de cosas. Bueno, que sin obsesiones, pero que tenemos que perder también un poco la vergüenza de decirle al otro, sí, pues lávate las manos, porque no hay más remedio, no hay más remedio. O coge el pañito y tal. Dicen que por las superficies no se transmite tanto este microorganismo, pero se transmite en otros, igual me da. Yo creo que es buena cosa el tema este de mayor higiene. Y otra cosa también que a mí yo me he dado cuenta en los últimos tiempos, a ver, nuestra educación y nuestra cultura es de mucho beso y mucho abrazo. ¿Es o no es? Es algo que estamos echando mucho de menos. Pero daros cuenta también cómo se transmiten a veces en la cara el beso, pues te deja ahí poquitos de saliva, pues el toqueteo de los cuerpos, de la por fuera. Bueno, pues esto ahora lo estamos dosificando. Yo creo que lo echamos de menos, pero yo creo que ahora mismo nos va a hacer favor, porque este bicho también, desde luego, una forma de transmitirse era así, por los besos, por las caricias, sobre todo por las gotitas procedentes de la orofaringe y de la boca y claro, es en la medida que tú te tocas la boca, te tocas la mascarilla, estornudas y tocas al otro para abrazarlo, pues yo creo que estamos echando de menos eso, pero que es muy conveniente. Luego nos volveremos a acostumbrar en cuanto en cuanto venzamos a este bicho. El tema que hubo con la tuberculosis hace muchos años fue muy parecido, Encarna, te tienes que acordar, porque de aquella época, y la forma de transmisión era muy parecida. Y entonces, bueno... Me acuerdo, Montaña, perfectamente, porque además yo me puse la vacuna del bacilo de Koch, famoso, nos pusimos la vacuna, la inmensa mayoría, sí, y fue una vacuna que también hasta que salió costó, pero sí que me acuerdo, aquello fue una pandemia tremenda, sí. Yo creo que volveremos a darnos besos y abrazos, volveremos,
pero ciertas cositas de la higiene las vamos a tener más presentes. Tampoco hace falta ignorarlas como otras veces hemos ignorado. Bueno, si da igual, pues cómo no te voy a tocar, cómo no te voy a abrazar, cómo no voy a agarrarme a esta barandilla o esta puerta, da igual, no da igual todo. En este momento estamos cayendo en la cuenta de cómo las manos son vehículos de transmisión de este y de otros bichitos, esos microorganismos, que los niños también, bueno, pues al principio se decía que eran muy vehículos, ahora se dice que son menos, Angelito, pues la verdad es que, bueno, los hemos abrazado y los abrazamos recién venidos de la escuela de cualquier manera y siempre igual, y tendremos que volver a eso, no hay más remedio. Pero bueno, algo nos va a quedar de sedimento, de un poquito más de higiene en todo el tema doméstico. Y otra cosa que me quedaba decir era lo de cuando llegas a casa con la compra que viene envasado en cartón. ¿Os dais cuenta de lo que quiero decir? Por ejemplo, si compras las cajas de leche en un cartón, el de fuera es el que viene más sucio, el de dentro está fenomenal. Si tú con cuidado cortas y quitas el cartón, lo otro lo puedes con las manos limpias colocar directamente en la estantería. En fin, que no obsesionarse mucho, pero seguir pensando en cómo mejorar nuestra higiene, sobre todo en la que está implicada manos y boca, y cara, vamos, manos y cara, y otras zonas, pero vamos, fundamentalmente mano y cara. Montaña, ¿me escuchas? ¿Sí? Yo sí. Soy Pilar, aunque no me veas. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se puede controlar esa ansiedad o esa angustia que te entra cuando llevas sin ver a tu hija 3 meses? Físicamente, porque por las videoconferencias te ves diariamente, y llega a casa y te tienes que reprimir el darle ese abrazo fuerte que la dabas antes. ¿Cómo se puede controlar esa angustia y esa como ansiedad que te entra? Y dices, no, es que no puedo porque no sé si estoy con el virus, no. Pero eso es muy difícil de controlar, Montaña? Gracias. Yo creo que es muy difícil de controlar, pero totalmente, pero vamos a ver, si tú te acercas y le das un abrazo aséptico y no arrimas la cara, que no tenemos por qué arrimarnos tanto la cara, el abrazo, date el abrazo fuerte con ella y luego te echa fufú y le echa fufú a ella. Los niños, los chicos, los que estamos echando tanto de menos, que vamos a estar a lo mejor algunos casi sin verlo un año, hay que aceptarlo, no hay más remedio, Pilar, es que hay que aceptarlo. Porque ahora mismo tiene que estar cada uno en el sitio que le digan. De momento, de momento. Que en un momento determinado te pasas con un abrazo, tú sabes muy bien que no tienes ni que rozar mucho la cara, y que te tienes luego que lavar y que el fufú siempre lo tenemos que tener cerca. Ese fufú tan maravilloso que no es lejía, pero que es el Vitroclean o alguno parecido de eso. Yo me embadurno continuamente y vosotros podéis hacerlo igual. Esos en spray son muy buenos para cuando vienes con la ropa, cuando no te puedes reprimir para un abrazo. Es que somos humanos, es que llevamos mucho tiempo sin abrazarnos. Yo me refiero a que corrijamos otro tipo de cosas. Si antes nos dábamos los besos y no nos preocupábamos de la cara, ahora nos vamos a preocupar un poquito más de la cara. ¿Cuántas veces le has dado un beso a alguien y te has dejado aquí y tú no te has atrevido a...? Hombre, pues tenemos que empezar a ser un poquito menos tímidos para ese tipo de cosas. Pero desde luego, y la ansiedad, ¿cómo la controlas, Pilar? De ninguna manera, no se puede controlar. Pero hambre que espera Artura no es hambre ninguna, ¿no? ¿No era así, Encarnita? Porque ya nos vamos a poder dar los besos enseguida. Ya veréis cómo pronto nos vamos a poder dar los besos. ¿Cuántos besos en exceso y cuántos besos reprimidos llevamos en esta época? Los en exceso son los que echamos de menos. Posiblemente todos digamos ahora, hemos malgastado mucho abrazo y mucho beso sabiendo que teníamos que economizarlo. Pues es que no lo sabíamos. Es que es lo más bonito del mundo poderse abrazar. Es que es lo más bonito del mundo poderse besar. Ahora, el miedo nos tiene que llevar a reprimir un poquito eso y a controlar la ansiedad, Pilar, como podamos, yo no sé. Pero si en un momento determinado tienes que abrazar a tu hija, la abrazas y punto. Hemos terminado. Tú el fufú cerquita y se acabó. Pues cómo no vamos a abrazar a un padre que sale del hospital recién salido. Madre mía, pues cómo no. Bueno, no sé qué más deciros de esto, porque es
tremendo, pero yo creo que lo estamos haciendo muy bien, de hecho están bajando. Esta mañana me vi a Carlos Martín, al doctor Martín, que estuvo el otro día con nosotros y muy contento, nos saludamos los dos, porque nos vimos la semana pasada, dice, está bajando, Montaña, está bajando, el bicho está bajando, acabará bajando, pues cómo no, tendremos que vencerle la batalla, pero de momento las 3 o 4 evidencias que hay que mantenerlas. De todas maneras, estamos perdiendo muchas cosas que no las vamos a recuperar por mucho que intentemos recuperarlas. Hay cosas que no se van a recuperar. Y es una pena, pero es así. ¿Por qué? ¿Qué, por ejemplo? Pues eso, todos los besos, todos los abrazos que nos estamos perdiendo, todas esas reuniones familiares cara por rebasar, que somos más del cupo, no podemos tener. Yo que sé, muchísimas cosas que están por ahí, que esas ya no las vamos a recuperar, Montaña. Pero vienen las siguientes. Hay que tener muchísimo optimismo, porque si no, esto es para hundirte en la miseria. Entonces, no nos podemos hundir, tenemos que ser optimistas. Fíjate, yo me atrevo a pensar que las Navidades van a ser muy feas y están ahí encima y no hay viso de poder ampliar relaciones ni de hacer viajes. Pero vamos a tener que aguantar así, nos estamos perdiendo cosas. Esto nos está haciendo perder mucho tiempo, muchas cosas, pero no adelantamos nada con desesperarnos, de verdad, nada con angustiarnos, no adelantamos nada con hacernos fuertes en la ansiedad. Al contrario, hay que desdramatizar e intentar que estas cosas que ahora nos llevan más tiempo, como la higiene de casa, la higiene del hogar, la nuestra propia, bueno, pues que de alguna manera cubran ese tiempo que antes, pues de alguna manera despilfarrábamos o por lo menos no nos dábamos cuenta de que pasaba tan rápido. Ahora estamos en una época de más lentitud, todo es más lento y todo es más frío y todo es menos agradable, lógicamente. Pero tiene que volver, esto no puede ser eterno. Encarna nos cuenta que de aquello se acuerda ella de cuando fue aquello y fue igual, fue muy parecido. Además, una cosa, le contesto a Pili y le doy un consejo. Pili, ayer fue mi cumpleaños, como todas sabéis, y yo estaba sola en casa. Primero, porque no podía ir a casa de mi hija, no podía. Ella no podía venir aquí porque les daba cosa de poderme contagiar, aunque tenemos ya el negativo, pero tenemos que seguir guardando las distancias. Yo comí sola ayer, merendé solita y cené sola, pero no estuve sola. Me sentí querida, acompañada de toda la gente que me felicitó, de las cosas tan bonitas que me dijisteis. Yo estaba feliz y no pensaba que estaba sola, cumpliendo 85 años, querida. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer vosotros en estos momentos? Yo me muero por darle un abrazo a mi niña, a mi hija, me muero por darle, y la tengo ahí al lado, otro, a mi nieta, a María, que me besa en la espalda cuando viene, bueno, que ahora ya no nos vemos casi, pero cuando venía, a mi hijo Luismi, que siempre me daba un abrazo y un beso, a cualquiera de ellos me muero por eso. Pero tenemos que conformar con lo que tenemos encima y, como dice Montaña muy bien, si viene tu niña y le das un abrazo, con reservas, y ya está, y le das un besito por detrás en la espalda, que a mí me suenan muy bien los besos que me da María. Abuela, tengo muchas ganas de darte un abrazo, te voy a dar un beso ahí en la espalda. Bueno, pues ya está. Angustia, vaya que sí. Lo que pasa es que yo no quiero olvidarme de esa angustia, ni de esa ni de ninguna, porque tenemos que seguir adelante como sea y esto se pasará. Pandemias, yo con 85 años, en una época he pasado muchas, no tan duras como esta, que esto es a nivel mundial, no tan fuertes como esta, para mí, porque yo era pequeña, era una chavalina cuando lo del bacilo de Koch, pero me pusieron la vacuna de la toferina, de la viruela, de la paratífica, porque aquello también fue bueno, la fiebre tifoidea, la fiebre esta, paratífica me parece que se llamaba. Bueno, había muchísima pandemia y bueno, hemos salido de ella y esta también. Lo que pasa es que es muy larga, nos está costando mucho y el estrés
que tenemos de no saber qué hacer y ahora qué pasará y ahora qué no pasará, eso nos agobia. Tenemos que pensar en positivo, chicas, ya me conocéis y sabéis cómo yo pienso. Ser fuertes y adelante. Una cosa me queda decir una cosa. Ah, aquí. Decir que siempre cuando te haces una prueba, PCR o rápido o tal, y te da negativo, nunca os quedéis tranquilas para siempre, porque es una foto fija de un momento. Es decir, vamos a seguir manteniendo las medidas de seguridad, porque tenemos que seguir haciéndolo, ¿vale? Tenemos que seguir. Si todos seguimos, esto acabará antes. Y yo estoy viendo que las cosas van bastante mejor. Así que, psicosis no, prudencia toda. Prudencia toda. Psicosis no. Y esperanza. Y esperanza, me encanta, Encarnita, oírte decir lo de la esperanza. Pero además para eso eres un auténtico símbolo, ¿no? Dices tú que estás más larga, no os acordáis, pero aquello de la tuberculosis fue tremendo. Sí. Había gente que se tenía que ir a un sanatorio y no volvía nunca más. Aquello fue tremendo y aquello se superó y esto se va a superar, ¿vale? Venga, pues venga, mucho ánimo y mucha higiene sin obsesión. Y para la ansiedad, hablar unas con otras. Comunica la ansiedad a tu hija, ella la tendrá igual, comunícala. Y se acabó. Si con ansiedad y sin ansiedad tiraremos para adelante. Y el fufú a mano, el fufú ese para todo, para darle a todo. Tú le das a todo y te quedas un poco más tranquilo. Y seguramente algún bicho de más matas. ¿Vale? Venga, más cosas. Bueno, ¿me oís? Supongo que sí. ¿Se me oye? Que a raíz de esta reflexión del COVID, pues se ha oído hablar mucho de lo que ha ocurrido en las residencias, se ha oído hablar mucho de si se les trata bien, se les trata mal. Se han oído muchas frases, por ejemplo, referentes a que el agujero negro de las residencias, pobrecitos nuestros mayores, lo que ha ocurrido, qué desgracia, y se han oído cifras. Bien, ha habido expertos que se han dedicado a analizar esos temas, porque realmente es preocupante lo que ha ocurrido en esos medios. Pero analizando un poco las personas mayores, el trato que les damos y el sitio donde viven, pues no hay más remedio que unir esas reflexiones al tema del buen trato y el maltrato a las personas mayores. Por supuesto que no ha habido maltrato en ese tema, pero ha habido coincidencia de un número elevado de muertes en un sistema asistencial que a raíz de esta pandemia pues se ha visto que es imperfecto. Entonces yo lo he unido un poco al tema del maltrato y el trato adecuado a la persona mayor, pero no quiero enfocarlo únicamente en ese punto, sino de una manera más general para terminar con las reflexiones de las lecciones aprendidas en esta pandemia, relacionadas con el tema de la atención a las personas mayores. Voy a decir una cosa, siempre que digamos nuestros mayores es incorrecto. Eso de nuestros mayores, los mayores no son nuestros, los mayores son los mayores, las personas mayores son las mayores. Los estamos minimizando con el tema nuestros mayores, los estamos de alguna manera, bueno, pues de alguna manera los estamos manipulando, no son nuestros, son las personas mayores. Me refiero mejor a ellos así, de ese modo. Y ni los médicos, ni los sanitarios, ni la familia, ni los políticos, nadie se debe referir a nuestros mayores porque no son posesión de nadie, son ellos mismos y sobre todo hay que mirar un poco hacia su capacidad de decisión. Ahí es donde quiero yo centrar el tema este y en cómo hemos aprendido lecciones terribles en esta pandemia. Recordar que siempre estamos las mujeres ahí, tanto para cuidar
como para que nos cuiden. Resulta que el maltrato a la persona mayor se ha visto que tiene un componente de género. Y es posible que la violencia hacia las mujeres mayores se ejerza por distintas generaciones entre una misma familia y el trato inadecuado no se dé solamente en esos espacios donde viven, que no son sus casas, que son las residencias, sino que se da también muchas veces en la familia. Las mujeres asumimos que nos ha tocado vivir con esa pesadilla, unas veces maltrata al marido, el hijo, otras veces, pero sí que se ha visto que el perfil de la persona mayor que sufre violencia o que sufre un trato inadecuado es una mujer de 75 años con alguna enfermedad crónica o con demencia, con dependencia del cuidador o de la cuidadora y que sufre un aislamiento social. Así que parece ser que el 13% de las muertes por violencia machista corresponden a mujeres mayores de 65 años y el 66% de los casos de maltrato en ancianos, las víctimas son las mujeres. Eso según un estudio que se ha hecho en el 2008 en el Centro de Reina Sofía. Mira, os voy a dar unos datos. Las mujeres vivimos un poquito más, pero tenemos ya una esperanza de vida de 83 años. De media entre hombres y mujeres, 85 las mujeres y 80 los hombres. ¿Qué pasa? Que somos aproximadamente el 20% de la población en este momento de las personas mayores de 65 años y que hay una tendencia a que cada vez vivan más en las residencias. Esto es una realidad que bueno, que es de análisis, porque en el 2001 más o menos era el 3% las personas que mayores de 65 que vivían en las residencias y actualmente es el 8 o el 9%. Y eso que no vamos a entrar en los detalles del número tan horroroso que se ha dado de personas mayores que han fallecido en esta pandemia en las residencias, porque yo no quiero ni pensarlo. Quiero sí que se piense y que se diga y que analicemos que no todos han fallecido por este problema y lo que se da es lo que decía el otro día el doctor Martín, ha habido un exceso de mortalidad porque ha habido mucho contagio en esos espacios que son proclives precisamente a que se contagien más las cosas. No solamente se contagió este virus, cuando entra, por ejemplo, una conjuntivitis, es horroroso lo que ocurre y cómo corre el bichito, una conjuntivitis bacteriana, por ejemplo, cómo se contagia también. Lo que pasa es que como no es mortal, no se suele oír. Pero esas residencias, todas las residencias, son sitios proclives al contacto físico, pero es que además daros cuenta que la forma de atender a las personas mayores muchas se basa en besos y en abrazos. Ese cariño que se da de esa manera y se manifiesta de esa manera facilita este tipo de transmisiones muchas veces. Entonces, de análisis es lo que ha ocurrido, pero también de análisis el tema de cómo se vive en esos centros. Hay una tendencia clara actualmente a privatizar esos centros, es decir, hay menos centros privados, menos plazas públicas en esos centros que plazas se van haciendo de la esfera privada. Entonces, lo que se ha puesto de manifiesto en este momento es que hay que revisar el modelo asistencial de esos centros para que sea un poco más perfecto y sobre todo para adelantarnos a que este tipo de transmisión de enfermedades sea menor y sobre todo que vivan mejor. El peso de la edad es más leve para quien se siente respetado y hay que respetarlo. ¿Y qué es lo primero que hay que respetar en las personas mayores? Su decisión de dónde deben o dónde quieren vivir. Todavía sigue habiendo personas que van a las residencias y no quieren estar en las residencias. ¿Eso es un trato inadecuado? No. ¿No es un maltrato? No, pero es para reflexionar. Lo uno al tema del maltrato, pero no quiero que se enfoque de una manera categórica. ¿Qué entendemos por maltrato? Cualquier acto, hablando de personas mayores, cualquier acto u omisión que produzca un daño intencionado o no, practicado sobre personas mayores, que ocurra en la familia o en la plaza del pueblo o en un sitio, en una institución, y que vulnere o ponga en peligro la integridad física o psíquica, así como el principio de autonomía y el resto de los derechos fundamentales del individuo, constatable objetivamente o percibido subjetivamente
con independencia de la intencionalidad y el medio donde ocurra. Bueno, si leemos esto así y pensamos en lo que ha ocurrido con el contagio en la residencia, nuestra obligación es preocuparnos muchísimo de que el medio sea adecuado para que se produzcan cuantas menos infecciones mejor y cuanta mayor atención mejor. Incluso algunas personas pues han dejado de vivir en las residencias precisamente porque aumentaba la vulnerabilidad para contraer infecciones, no solamente esas, sino otras, y porque han decidido que mejor estaban en casa por si ese medio podía facilitar, entre otras cosas, pues el aumento de la mortalidad. No caben negligencias en este terreno porque nos hemos dado cuenta de que tenemos que evitar ciertas cosas como el hacinamiento dentro de estos centros, la falta de higiene dentro de estos centros. Así que la negligencia se asocia a la ausencia de una acción con consecuencias físicas o psíquicas negativas para las personas mayores. Y el abuso se asocia a una acción intencionada que puede tener consecuencias negativas sobre la persona mayor o no tenerla. Si ahora, conociendo la importancia de la higiene y la importancia de las mascarillas, omitimos este tipo de medidas en las residencias, estaríamos haciendo abuso y negligencia, estaríamos incurriendo en una falta de aprecio hacia la persona mayor vulnerable. Nos ha hecho reflexionar esto, claro. Y el primer paso para evitar un trato inadecuado en estos centros es no negar que se puede ocurrir un trato inadecuado, ¿eh? El maltrato en la institución, en las residencias de mayores o en los centros de día o en los centros de personas con dependencia, se refiere a cualquier forma de abuso que ocurre en servicios destinados a los ancianos. Se presenta con mayor frecuencia en sitios donde no se piensa ni siquiera que puede haber negligencia. Ahora te das cuenta de que efectivamente pues podrían estar más separadas las camas o podrían estar los espacios un poquito más aireados, ¿eh? Todas esas cosas forman parte de la reflexión que viene a planteársenos en este momento con el aumento de la incidencia de infecciones en este medio. No podemos consentir de ninguna manera ni negligencia ni abuso en las personas mayores y sobre todo proteger este medio donde ellos se sienten verdaderamente protegidos. Hay circunstancias frecuentes en las instituciones de mayores, tanto sean públicas como privadas, que favorecen el trato inadecuado o que favorecen incluso pues, este aumento de problemas de salud. Y son la dependencia, la fragilidad y la expectativa de confianza, ¿eh? Esas son las cosas que pueden facilitar un trato inadecuado. Otros factores que pueden facilitar un trato inadecuado: anteponer los intereses a los de los ancianos, intentar ahorrar espacio, tiempo, ratios de personal inadecuados o insuficientes, estructuras deficientes. Se han analizado, se ha visto el modelo asistencial, deficiencia en calidad de cuidado, desconocimiento del concepto de calidad, ignorancia de protocolos adecuados y acreditados. Se ha visto como la importancia que tiene no tanto sanitarizar las residencias como que se haga una buena gestión de los problemas de salud de las personas que allí viven. La expectativa de confianza de las familias que nos han llevado o que nos llevan a las personas a las residencias genera a veces pues un enfado cuando ocurren cosas como esta que están ocurriendo, que no es culpa de nadie, pero sí nos ha puesto un poco las pilas sobre aspectos que hay que mejorar. Que sepamos que con toda confianza las personas viven allí, pero que algunas no quieren vivir allí. Por eso es imprescindible, cuando pensamos en personas mayores, en vez de dedicarnos a decir que son nuestros mayores y que pobrecitos los viejitos y que
que hay que sobreprotegerlos, darles un valor, no tratarlos como objetos y considerar su opinión. Hay algunos que han pedido, mire, yo me quiero ir a mi casa a vivir porque en las residencias están pasando cosas que yo ya no quiero vivir en una residencia. Hay que atender su opinión. Incluso algunos familiares, aunque no tuviera la opinión el padre porque tuviera un problema de deterioro mental, han decidido, pues, como es un medio vulnerable en este momento, pues viene a vivir a mi casa de nuevo. El escenario vital donde se genera una relación de confianza, tengamos en cuenta que exige unas respuestas excelentes, excelentes. Y el proceso asistencial que hacemos en las residencias o que tienen que recibir las personas en la residencia es un proceso asistencial que tiene que estar centrada en la persona y en sus problemas. Muy importante, procurarles la dignidad, procurarles que no tengan sufrimiento, que no tengan dolor, que no estén abandonados. Aquí tendría mucho que decir porque han sufrido mucho, no el abandono, pero sí la soledad y la ausencia de visitas de familiares. Esto tenéis que haberlo oído a la fuerza y a lo mejor algunos de vosotros tenéis algún familiar en residencias que no se ha podido visitar. Ocurre lo mismo que la ansiedad que me contaba y una de vosotras con que la hija no la puedes abrazar. No se ha podido abrazar a los mayores, no se ha podido visitar a los mayores y hay gente que se ha enfadado muchísimo y ha sido una forma de protegerlos. Ha habido manifestaciones, incluso caceroladas, porque teníamos que ver a los mayores a toda costa, cuando ha sido una medida que les ha ayudado también a protegerse. De hecho, ha bajado también la incidencia en estos centros y, sobre todo, ha disminuido la mortalidad que ha habido en exceso en estos meses o en esos meses de horror de la pandemia, en esos meses que se cebó en esos centros porque era muy fácil que el bichito pasara de unos sitios a otros sin que te dieras cuenta. Entonces, ¿cómo mirar este tema de la supresión de visitas o de las visitas un poco distanciadas? Pues igual, Pilar, como lo ves tú, pues echándose mucho fufú y si hace falta en un momento determinado. Ha habido abrazos que se han dado en las residencias con un plástico por medio, pero el abrazo se ha dado. La higiene en estos centros se ha extremado y se tiene que extremar al máximo, porque es una forma fácil la que tiene de contagiarse, no solo esto, sino una conjuntivitis, lo que os decía el otro día con la alimentación, la mascarilla para darles de comer está siendo muy buena porque disminuye hasta las gripes, que había antes muchas gripes a lo mejor en invierno, aunque se vacunen y se contagien de unos a otros. Así que habría que enfocar en definitiva cómo ha sido este aislamiento y esta soledad que ha sido muchas veces inevitable y que no se puede uno enfadar porque no se les haya podido ir a ver en unos momentos determinados por una vulnerabilidad mayor y por el ansia de protegerles. Pero en cualquier caso hay que pensar siempre en la voluntad de la persona mayor que puede pensar y en que siempre y en cualquier medio en el que viva hay que proteger su dignidad. Que tiene que ser que no se sienta humillado ni abandonado, que no tenga disconfort y si es posible que no tenga esa soledad, no ya la interior, que no tenga la interior, la soledad, esa no buscada. Recordemos todas que la dignidad de una persona mayor dependiente supone que esté limpia, dignamente vestida, que se pueda mover, que esté bien alimentado, que esté bien hidratado, que tenga, si es posible, acceso a sus cosas y a sus familiares, aunque era en este tiempo, no ha sido posible, que esté a gusto, que esté respetado y que, en definitiva, esté en un medio seguro. Se ha visto que estos medios, para mejorar la seguridad, tenemos que darle una vueltecita a las infraestructuras que se han visto que en algunos casos favorecen pues algunos de estos problemas de salud en las personas mayores. Si enfocamos el maltrato un poco en general, hay que darse cuenta de que no solamente es un trato de pegar o de no darle las cosas a la persona mayor, hay abuso económico, psicológico, la desatención es un abuso terrible. Y hay muchos tipos de abuso, el físico, el sexual, hay varios tipos y a veces es que no se percibe como trato inadecuado el abuso, es una forma de maltrato a la persona mayor.
¿eh? El abuso y la negligencia. Nosotros ahora mismo, en el momento que vivimos y como están las residencias en la mira de toda la sociedad, tenemos que intentar por todos los medios que no haya negligencia. Pero la sociedad tiene que intentar mirar las residencias como un medio amable, no como un medio inhóspito. Bastante ha servido para hacer reflexión sobre deficiencias. Una encuesta que se hizo en el 2012 sobre el maltrato en las instituciones puso de manifiesto que el 36% se hizo a los trabajadores y el 36% sí que presenciaron algún tipo de maltrato, o bien económico, o psicológico, o desatención, que no es solo que el hecho de que se hayan producido más infecciones sea el único maltrato que existe en la institución a la persona mayor. Hay muchas personas, hay algunas personas que tienen a lo mejor algún tipo de maltrato psicológico o económico y ese está tapadito y no se pone de manifiesto. ¿Para qué nos ha servido entonces esto? Pues para ver un tipo de trato mejorable, en definitiva. Incluso algunas personas en esta encuesta se pone de manifiesto que reconocen haber hecho algún tipo de maltrato en la institución. A veces por despiste y otras veces ahora caemos en la cuenta de que a veces no nos hemos lavado las manos adecuadamente y eso no es maltrato, pero puede ser un tipo de negligencia, ¿me explico? Entonces, bueno, admitir que hay cosas que se pueden mejorar porque hay que centrar un poco la atención en todas las necesidades de la persona mayor y en que su espacio sea un espacio adecuado, aireado y que sea un espacio fácil de higienizar. Una reflexión sobre el maltrato, no sobre la atención en residencia. Todos podemos maltratar, todos podemos sentirnos maltratados y todos podemos ser maltratados. Todos podemos maltratar porque todos podemos ser un poco negligentes con las personas mayores. Todos podemos sentirnos maltratados porque a veces la persona mayor o la familia de la persona mayor exige más de lo que podemos dar. En este momento se ha exigido bastante más de lo que se podía dar muchas veces a los propios cuidadores de las personas mayores. Incluso la institución se les exigía ver a los familiares sin que se pudieran abrir las residencias precisamente por este bichito que estaba haciendo la Pascua en el interior y en el exterior, o incluso sacarlos de paseo, me decían algunos familiares, pero ¿por qué no puedo sacar a mi madre si es negativa y luego la vuelvo a traer? Pues no, porque ha sido tan difícil y está siendo tan difícil la situación. Incluso ha habido familiares que han interpretado eso como un trato inadecuado. Y es que las cosas hay que verlas desde el prisma amplio de lo que ha ocurrido y de lo que está sucediendo. Si se mueven mucho de esos centros habiendo tenido infección dentro y habiendo infección fuera, la propagación de la infección hubiera sido mayor. Por eso se han tomado decisiones que a veces no han sido entendidas ni por las personas mayores ni por los familiares. Y a veces las decisiones han sido muy sabias y tomadas desde el prisma de la administración, cuando se iba viendo un poco, porque no se ha visto siempre la luz de lo que se tenía que hacer. Lo que más claro se ha visto ha sido lo que hemos comentado antes, que la higiene la teníamos que llevar a rajatabla en esos centros y en otros centros donde hubiera convivencia. Por eso digo que todos podemos sentirnos maltratados. Hay que mirar con mucho cariño a las personas que han estado tratando los centros cuando han estado cerrados y a esas personas mayores. Incluso yo comentaba con Encarnita el otro día, ha habido trabajadores que se han encerrado en la residencia para cuidar a los mayores y eso ha disminuido un poco la infección en un momento determinado, pero eso no es una norma que se pueda extender. Habrá que hacer una reflexión profunda para ver cuál sería la solución y parece que se plantean soluciones como pues que haya más personal y que el personal no cambie mucho y que se aumenten las medidas de protección y que los espacios sean más amplios. Y entonces por eso digo que hay que mirar con mucho cariño a las personas que han cuidado a los mayores en este momento, a los mayores institucionalizados, en esas residencias que han dado en llamarlo, algunos con unas expresiones muy feas, ese agujero negro, ese hoyo mortal, y realmente son expresiones muy duras porque se piensa en lo malo que ha ocurrido, pero no se piensa en que muchos
profesionales y trabajadores en esos momentos han dado todo lo mejor que podían dar a esas personas que no podían salir ni ver a sus familiares. Disculpadme que me emocione porque yo he estado muy metida en ese tema y he visto cómo se ha sufrido dentro y fuera y pretendo transmitir una idea, digamos, benévola hacia a las residencias de mayores y pretendo decir que ha habido cosas que en la reflexión van a ayudar muchísimo en el futuro. Por eso digo que todos podemos sentirnos maltratados y todos podemos maltratarse, incluso sin querer por negligencia. Bien, vale. Un anciano puede ser maltratado y no sentirse maltratado. Tener en cuenta eso, ¿eh? Un anciano puede sentirse maltratado y no ser maltratado realmente. El otro día me decía una señora, mira, vengo a la consulta con mi hijo, porque es que mi hijo no me atiende como yo quiero que me atienda, es que ya no me habla como me hablaba. El hijo estaba absolutamente sobrecargado y la señora se sentía maltratada, pero vamos a ver, es que eso no es maltrato, eso es sobrecarga del cuidador como hablamos en otro momento, ¿verdad? Entonces hay veces también que hay que mirar a la persona mayor de una manera un poco más de lejos, vamos a ver, no me exijas más de lo que te puedo dar y también intenta comprender que yo estoy dando todo lo que puedo, ¿verdad? A veces una persona puede maltratar y no percibir que está infringiendo maltrato. Y otras veces hay algunos cuidadores que se sienten tan obligados a cuidar con excelencia que se creen que lo están haciendo mal. Yo ayer tuve también una consulta de unos familiares simplemente para decirme que yo analizara qué estaban haciendo con su madre porque ellos pensaban que no lo estaban haciendo del todo bien. Entonces, esto del maltrato y el trato bueno a las personas mayores hay que ponerlo un poco también en cuarentena, en esta cuarentena. Pensarlo con una actitud un poco crítica y sobre todo muy razonable y muy racional. No todo lo que parece maltrato es maltrato y algún maltrato se infringe sin darnos ni cuenta. Hay cosas que nos tienen que hacer reflexionar, porque la familia a veces cuando se desentiende de su persona mayor y sin indicación ninguna lo ingresa en una residencia en contra de su voluntad, eso también puede ser un trato inadecuado, por no decir un maltrato. Y ahora os voy a poner algunos ejemplos para que veáis cómo me manifiestan ellos el maltrato en la residencia. Verá, dice, me dicen que me haga mis necesidades en el pañal y yo es que quiero ir al baño, pero es que no puedo. Me tratan sin miramiento. Yo antes era don José y ahora soy Pepito, Pepe. Esas voces que se le dan a veces. Me tratan como una niña, blanquita, cariño, me decía el otro día un señor. Si es que se creen que todos estamos mal de la cabeza. Oh, no, hombre, no. Eso es una cosa que tenemos que cuidar mucho en la residencia. Y mirad lo que pone ahí. Me traen las pastillas en las manos. Vamos a ver, con esto de la higiene, con esto del COVID y con esto de todo, hemos aprendido que hay que ser bastante más cuidadosos en los medios comunes, porque no se pueden dar ni las comidas sin mascarilla, ni las cucharas, ni soplar la comida cuando le estás dando de comer a una persona mayor, ni ponerte encima, ni sin cambiarte de ropa, ni le puedes dar las pastillas en la mano, porque no lo ven bien ni está bien. Paso frío, paso calor, paso sed, paso hambre, a veces nos cuentan esas cosas. No me secan con cuidado el cuerpo, no protegen mi intimidad. El otro día me decía una señora, pero, no cierran la puerta cuando me van a cambiar de ropa. Y es que la persona mayor no pierde su intimidad porque sea mayor. No se mantiene, me decía otra, me lavan con la misma esponja el cuerpo y no me aclaran la piel, la esponja, el cuerpo con la cara, la misma con la cara. Esas medidas higiénicas hay que darle mucha importancia a cualquier edad, porque no será un maltrato de pegar, pero es un trato inadecuado y es una auténtica negligencia que favorece, entre otras cosas, las infecciones. Vamos viendo cómo las cosas se unen, ¿verdad? El trato adecuado, inadecuado y la higiene también tiene su importancia. También me decía el otro día, me ha cambiado usted, no me ha explicado que me ha cambiado las pastillas. Es que a veces no tenemos en cuenta la opinión de la persona mayor precisamente pues porque a lo mejor pensamos que no tiene sus facultades en toda su lucidez y eso a veces no es verdad. De una cosa que se quejan mucho es que no los movemos, o que no tenemos en cuenta su opinión,
o que no llaman a la puerta cuando van a entrar o cuando vamos a entrar, le damos golpes o que los dejamos esperar mucho tiempo sin atender a sus necesidades o que les chillamos. En fin, eso no tiene tanto que ver con lo que con el tema de lo que ha ocurrido en estos días en la residencia, pero sí tiene que ver con el tratamiento y el trato de excelencia que tenemos que dar a las personas mayores en estos centros, porque ellos se quejan sobre todo de abandono, de aburrirse, se quejan sobre todo de que no se respetan sus derechos y de que no se les pregunta y que no se respeta su privacidad. Yo también me quejo de un poco de que a veces no se tienen en cuenta que los espacios estén bien aireados, que la persona mayor tenga acceso a sus cosas y sean individuales, que no se peine con el mismo peine a varias personas. Esas cosas que hay que cuidar mucho en estos centros son las que facilitan estas infecciones. ¿Cómo se evidencia un trato inadecuado en una residencia? Pues mira, se evidencia precisamente con lo que estamos hablando. Higiene deficiente de espacio. Presencia, pues, por ejemplo, de parásitos, de pipi, por ejemplo, de piojillos o de cucarachas o que huelan mal, por el hecho de que sean centros de mayores o de dependientes no tienen que oler mal. Luz, ventilación, temperatura. Yo a veces digo, vamos a ver, si yo les he estado diciendo todo el tiempo que había que abrir mucho las ventanas y me decían, no, que nos enfriamos. Hay que abrir las ventanas, no tenemos más remedio si se están abriendo hasta en los colegios y la gente está con los abrigos. Bueno, pues una de las cosas que se ha visto es que a veces los espacios son demasiado pequeños y los espacios comunes son están demasiado hacinados y esto facilita la transmisión de cualquier infección. ¿Cómo se evidencia también un trato inadecuado? Pues dificultad para acceder al baño o habitaciones con espacios inadecuados o, bueno, pues ya no me meto con que tengan o no tengan, que eso lo hablaremos otro día, pues una dieta adecuada o contenciones físicas o que no le hagamos una prescripción adecuada de los fármacos. Pues que no se tengan en cuenta sus problemas de salud. Yo dije mucho al principio de este problema que si la persona mayor estaba muy bien estudiada y se sabía quién podía tener un empeoramiento más brusco ante la infección, pues se podía abordar mejor y cuanto antes el problema del virus, de la pandemia, del COVID, exactamente. Entonces, bueno, pues tienen que tener muy bien estructuradas sus padecimientos, muy bien informados en un informe basal para que se pueda cuanto antes derivar a un hospital si hace falta. Bueno, estábamos hablando un poco de cómo se sienten ellos, ¿no?, en estos centros. A veces, cuando no se sienten bien tratados, te cuentan que están deprimidos o aparecen a lo mejor lesiones que no te explicas por qué o porque tienen a lo mejor pérdidas de objetos, no se dan cuenta y tienen lesiones y aparecen heridas o aparecen hematomas y no te lo explica. Y porque a lo mejor no tienen su ropa, que es la que ellos tienen que tener siempre, y aparecen con ropa de otra persona. Esas son las cosas que a ellos les preocupan para sentirse bien atendidos. Yo quería comentar también que todos los signos de maltrato a la persona mayor pueden ser por culpa de patologías o de otras enfermedades que tengan. Por eso no podemos decir de ninguna manera que el hecho de que hayan estado en las residencias, algunos de ellos han tenido mayor mortalidad, sino porque a lo mejor han tenido, pues a lo mejor, padecimientos muy graves que han facilitado que la enfermedad progresara en su cuerpo. Pero todos los signos de maltrato en la persona mayor pueden obedecer a patologías. Me voy a saltar todas estas cosas porque son más referentes al maltrato en sí, y yo lo que quiero más bien es centrarlo en que pudiéramos prevenir para otras infecciones, ambientes y situaciones en las residencias que tuvieran mayor dificultad para que progresaran este tipo de problemas.
comentar también que el maltrato en las residencias, en las instituciones, en cualquier centro de mayores, puede estar relacionado con la persona o con el ambiente. Por ejemplo, las personas que han sufrido algún tipo de maltrato son más proclives a tener sensibilidad sobre ese tema, de poder sufrir más malos tratos o sentirse más maltratadas, aunque no lo estén. Las personas que tienen limitaciones físicas o que tienen trastornos de conducta también son más proclives. Y quería decir que, por ejemplo, las sujeciones pues son ilegales, y que hay que hacerlas con mucho cuidado. Y que en el ambiente se ve que si hay muchos residentes, por ejemplo, y mucha ocupación y hay escasez de personal, eso favorece que no seamos tan cuidadosos en el trato, y las presiones por cumplir tareas, el tiempo que le tienen que dedicar a cada uno, eso es muy importante para este tipo de problemas en la institución. No existe una legislación específica para mejorar el trato en estos centros porque no se dispone de una legislación para proteger tanto a trabajadores como a personas mayores y nadie interprete, de verdad, de las que me estáis oyendo, que esto de la pandemia en las residencias ha sido maltrato, porque no lo ha sido. Precisamente ha habido un gran esfuerzo en que se haya dado un buen trato, pero hay que saber enfocar lo que es el maltrato para distinguirlo de lo que son verdaderos accidentes o situaciones agravantes de problemas, precisamente porque el medio puede ser favorecedor de ello. La sociedad está irritada y ofuscada contra las residencias de mayores, tanto si son públicas como si son privadas. Y esto puede también favorecer el peor trato dentro, para que veamos. Yo tengo muchísimo interés en dignificar la imagen de las residencias de mayores. Por eso, cuando oigo referencias negativas por lo que ha ocurrido, me dedico mucho a informar. La sociedad tiene un concepto negativo tanto de la vejez como de la institución de mayores. Y bueno, vuelvo a repetir que esto ha ayudado a reflexionar para ver los puntos débiles y para poder ver qué puntos se pueden favorecer y qué cosas se pueden mejorar. Y en ese sentido, voy a pasar todas estas porque son menos interesantes. Ha habido expertos que han estudiado errores y han sacado unas lecciones aprendidas sobre la incidencia de la pandemia en las residencias de mayores. Y se ha llegado, por ejemplo, a estas conclusiones y a estas lecturas tan importantes. Las residencias, como su nombre indica, son lugares para residir, son lugares para vivir. Luego, no son centros sanitarios, son centros de cuidados, centros sociales, que a veces se piensa la gente que son centros hospitalarios y no tienen medios para abordar situaciones como las que han ocurrido. Por tanto, una de las lecciones que se ha aprendido mucho y muchísimo es que el mundo de los cuidados, que es el que se da en estos centros, se tiene que conectar estrechamente con el mundo sanitario. De hecho, de los centros de salud a los que corresponde cada residencia, se tiene que atender exhaustivamente la necesidad de la residencia y reforzar en la medida de lo posible, porque no todas tienen infraestructura sanitaria ni tienen por qué tenerlo, porque en realidad son centros de cuidados. De todas maneras, hubo unas disposiciones muy problemáticas, no en nuestra comunidad, sino fuera de aquí, en las que se pensó que se estaba discriminando a las personas que tenían el COVID porque venían de las residencias y eso nunca fue así. Ya lo dijo, no es así ni está bien indicado. No se puede discriminar a las personas por su origen donde viven, ni mucho menos, igual que hay que atenderlas en domicilio, hay que atenderlas desde el punto de vista sanitario en la residencia.
y es que ha habido una gran sobrecarga del sistema sanitario que ha dificultado incluso que llegara a estos centros de larga estancia, centros de cuidado, el recurso sanitario que se necesitaba en ese momento. Es que a lo mejor no ha llegado con tiempo suficiente el antibiótico que se necesitaba, el corticoide o la radiografía o la posibilidad de derivarlo a un centro porque no había, nos ha sorprendido. Estos expertos que han sacado estas lecciones y que han analizado estos errores empiezan el documento en el documento de su documento publicado diciendo que esto que ha pasado en la residencia de nuestro país ha pasado también en otros sitios y ciertamente ha sido así, ha ocurrido en otros sitios igual. Nosotros lo que pasa es que a cada uno le duele su zapato, le duele su pie con su zapato. A nosotros nos duele lo que ha ocurrido aquí y bienvenido el análisis que nos hace decir y reconocer que no hay que discriminar a las personas por su origen. Hay que prestarle los cuidados en el sitio donde vivan. Lo único que quizá habrá que ver bien quién vive en cada sitio y que solamente las personas que tengan una verdadera necesidad estén en esos sitios para que no estén, digamos, tan aislados y para que no estén a lo mejor tan llenos. En cuanto a otros errores y lecciones aprendidas en estas residencias, se ha visto que aislándolos en sus habitaciones o sacando a los afectados se conseguía mejor evolución del proceso. Por tanto, ese aislamiento radical que se recomienda incluso de la familia, hay que aceptarlo. Incluso el dolor ese que se producía cuando alguno fallecía y no podía ir la familia, bueno, pues ese ha sido un poco el aislamiento radical que ha habido que tener en algunos momentos determinados y para algunas personas y ha sido bastante negativo. Pero el aislamiento de las personas era necesario en las habitaciones, pero en algunos centros muy pequeños o que compartían 2 o 3 la habitación, no era posible. Por eso digo que hay que analizar y nos está sirviendo para analizar el modelo residencial, porque no todo vale, porque todo va a tener que mejorarse en un sentido de analizar bien espacios y profesionales y recursos. Otra lección aprendida es que en algunas residencias no llegaban la posibilidad de hacer los test, pues eso es muy importante, que llegue y contratar más personal para crear grupos, burbujas, esa es otra de las conclusiones. Se vio y se ha visto que había muy pocas, por eso lo de errores aprendidos y errores y lecciones aprendidas. Se analizó muy bien aquella iniciativa en algunas residencias de encerrarse una temporada, pero pasó aquella temporada y cuando se han dejado de desencerrar ha entrado el COVID en esas residencias a lo mejor, pues porque son medios donde hay mucha patología, donde hay mucho contacto físico y donde es muy fácil que corra esta infección y otras. Pero es que esta encima es peor porque es mortal en algunos casos y precisamente en estos centros hay personas mayores que puedan tener mucha más patología que en su domicilio. Otro error y otra lección aprendida, y esta la tenía que haber puesto en rojo. No sé si lo leéis bien porque en el fondo hay una imagen de residencia. Y yo digo que el trabajo de los profesionales de las residencias es tan poco valorado, es muy poco valorado. Y verdaderamente en estos momentos la mayoría de los profesionales, yo no digo que haya excepciones, se han volcado desde el punto de vista humano y material, pero desde el que tenía que proporcionarle, yo qué sé, la limpieza de la habitación, hasta el que tenía que proporcionarle, pues, las medicinas, o hasta el que tenía que poner una videollamada para que hablaran con su familia. Eso ha sido la gran humanización de esta pandemia en las residencias. Ha sido un trabajo extra de estos profesionales tan poco valorados y, por qué no decirlo, mucho peor pagados que los del sector sanitario, y lo tengo que decir, porque a un trabajo que además es muy penoso no se le añade un plus económico para nada. Sigo con errores y lecciones aprendidas.
va a haber que poner en marcha sistemas de vigilancia y de inspección no más frecuentes ni más agobiantes, sino más racionales y más razonables, porque lo que tienen que vigilar son estándares de calidad, pero integral y sobre todo de calidad asistencial. De calidad asistencial. No importa tanto de qué color sean las cortinas o el decorado de los espacios comunes, como que haya una buena planificación de los problemas de salud de las personas que allí viven y que su centro de salud, que está muy cerquita o que esté más cerquita, pues esté bien implicado en los cuidados de salud de esas personas y que a la primera de cambio que uno se ponga verdaderamente mal pueda acudir a un servicio externo más sanitario, y que no se hagan las residencias como se estaban haciendo antes, muy grandes, muy mamotretos y además fuera del ámbito casi de la ciudad. Fuera de la ciudad, ¿qué es eso de poner las residencias en el medio del campo? Cuanto más cerca estén de la civilización, incluso de los hospitales, que tengan una red sanitaria específica para mayores, pues mucho mejor y mucho mejor atendidos estarán. Reflexión y error. Mejorar los espacios y las estructuras. Procurar que haya un distanciamiento, que se puedan aislar en un momento determinado, separar un poquito más los espacios, las personas, para cuando hay enfermedades transmisibles. Facilitar medidas de protección, por supuesto. Ha habido un fallo tremendo en que no llegaran a tiempo a estos centros, pues a lo mejor equipos de protección para el personal que atendía. Ahora yo creo que eso ya se ha tomado muy en cuenta y ahora es que muchas veces a la persona que se atiende en residencia hay que atenderla con una proximidad extrema. Y entonces el cuidador se tiene que acercar muchísimo. A veces la transmisión viene por los trabajadores mismos que llevamos o que llevamos sin querer y sin saberlo este virus asintomático en los primeros días. El modo de transmisión en estos centros ha sido verdaderamente penoso. Tengo que decirlo porque además lo he vivido y me parece que es que se ha portado muy mal el bicho en estos centros. Pero claro, ahora estamos aprendiendo cosas que se puedan mejorar y entre ellas hay que evitar ingresos de personas mayores que sean evitables, porque ha habido incluso familiares que se han llevado a su padre a casa o su madre a casa o a su marido a casa porque han visto lo que ha ocurrido y que no se ha acabado de pasar y que puede ocurrir y ha habido algunos que te lo decían claramente, yo no vaya a ser que fallezca mi madre y yo no pueda estar con ella. Esto es humanizar las cosas y esto es aprender de lo que nos ha ocurrido. Entonces, esta sociedad tiene que aprender lo bueno de las residencias y no machacar tanto lo malo y nosotros tenemos que intentar por todos los medios sacar análisis positivos e intentar mejorar estos espacios donde a veces ellos dicen que malviven, otras veces es verdad que no viven bien y otras veces es que no están ubicados en el sitio que les corresponde. Pero otras veces, bendita residencia y el buen apaño y el buen servicio que hacen algunas personas que no tienen más remedio que vivir ahí, porque tienen una gran dependencia o porque no tienen familia. La soledad verdadera y digamos, la de no tener familia, por ejemplo, personas solteras toda la vida que llegan a muy ancianas y no tienen a nadie, o personas viudas, o que no hayan tenido hijos. Y a veces esa es una opción personal que tenemos que valorar también como opción personal y someterla a estos errores y lecciones para que se encuentren a gusto en ese medio que han elegido ellos mismos por su propia necesidad, que debe ser siempre la necesidad extrema de la dependencia. Y me parece que ya no tengo nada más que contar sobre esto, aparte de que vosotras habléis un poquito y me digáis si he dicho algo que nos ha gustado, algo que os pueda ayudar o si os he podido transmitir un mensaje positivo hacia eso tan negativo que estamos oyendo de las residencias por el bicho COVID y porque no hay tanta negligencia ni maltrato como se estima, pero que vamos a estar muy vigilantes y muy pendientes de hacer las cosas cada vez mejor. Voy.
Voy. A ver, Montaña. Dime. Nada, no arranca nadie, pero escucha, que me ha encantado. Ah, sí, ¿cómo no? Nos has dado una lección preciosa de los mayores, los que están en residencia, los que pueden, los que no pueden, los que deben, los que no deben, y sobre todo nos has ilustrado ciertamente tenemos una idea, sobre todo ahora, con todo lo que ha salido a la calle, de que la residencia es el peor lugar donde pueden ir nuestros mayores, y no es así. Lo importante es que ellos quieran, que decidan. La libertad de la persona, la dignidad de la persona, que la tenemos que tener en cuenta. Porque preguntarle, ¿quieres ir a la residencia, madre? De entrada te va a decir que no. Pero cuando ella lo pide, hacerle caso. Yo tengo aquí en Jarandilla, hay 2 mujeres que han pedido ellas ir a la residencia y sus hijas las han llevado. Ahora, una, con la pandemia, había una señora que estaba metida en su habitación ya durante 20 días, no tenía contagio ninguno, le hicieron la PCR, esa, que no sé cómo se llama, y los hijos fueron a buscarla. Quieras o no quieras, mamá, te vas a venir con nosotros ahora. Luego vuelves, porque te gusta estar. Porque ella dice que no quiere a sus hijos darle mucha guerra. Por eso le gustaba ir a la residencia y además empeñada. Los hijos no querían, pero ella sí. Se la ha traído a su casa porque metida en la habitación 20 días ya le estaba pesando a la madre. Pero cuando salió de la residencia dijo, esto son unas vacaciones, ¿eh? Aquí me tienes que volver a traer. Si tú no me traes, pido un taxi. Y eso es importante, tener en cuenta como tú acabas de decir. Y luego, pues eso, fallos que ha habido, pues claro que han habido fallos, pero eran fallos de las estructuras, de que las residencias tienen lo que tienen, de que aceptan seguramente más personal, más pacientes, vamos, que no son pacientes, más clientes de lo debido. Las habitaciones son pequeñas, no tienen su espacio, no tienen jardines, unas, otras sí, en fin, que eso hay que mirarlo. Y se ha aprendido, otra de las cosas que se ha aprendido, aparte de la higiene, es lo que tú nos has contado. Magnífico. Ha sido otra lección magistral, como la de Carlos Martín. A ver, yo queda dicho. Gracias, Montaña, gracias. De nada. Que recordar, los mayores no son nuestros mayores. No son nuestros mayores. Si alguien dice que son nuestros mayores en plan cariñoso, pues no. Igual que si tú no eres la abuela de la que te está cuidando y te dicen, abuela, ¿cómo estás? ¿A que no te gusta? Pues no, no son nuestros mayores. En la medida que sigamos hablando de nuestros mayores, serán manipulables y eso no puede ser. Lo primero, el que pueda pensar, que exprese su opinión. Y luego, que no miremos las residencias como un hoyo mortal o como un agujero negro, porque no es así, sino que tenemos que mejorar el modelo, pero que es una alternativa muy útil, pero para aquellas personas que realmente lo necesitan o para las que libremente lo aceptan o lo quieren. De las residencias no tengo ninguna experiencia, mis padres están en casa, los atendemos nosotros y no he tenido ningún familiar directo en ellas, pero sí que hay una cosa que siempre digo, que yo no quiero ir a una residencia. No sé cómo se las apañarán. No sé cómo se las apañará mi hija, pero yo a una residencia no quiero ir. Quiero estar en mi casa. Ahora, mi hija decidirá si me puede de alguna manera tener en casa o llevarme a una. Pero bueno, más vale que yo no me entere, no quiero. Pero experiencia no tengo ninguna, ni buena ni mala, ni de ninguna manera, porque no he tenido ningún familiar directo en una residencia. Bueno, pero puedes opinar, ¿no ves? ¿Cómo Claro, has opinado?
Claro. Bueno, pues anuncio la siguiente. La siguiente es muy interesante sobre los aspectos éticos y legales que nos pueden interesar a las mujeres. La persona que he comprometido para esa charla es un médico forense muy bien formado, pero es que además es el presidente de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Cáceres. Es muy amigo mío, pero es que además es una persona estupenda y muy acostumbrada a expresar esos temas y a saber qué le interesa a la gente. Creo que os gustará muchísimo. Y una de las cosas que va a contar seguramente pues engancha con esto. Esther ha dicho, yo no quiero ir a una residencia. Pues nosotros tenemos que dejar cosas escritas, porque tú no estás libre de que en un momento determinado tomen las decisiones por ti. Y siempre habrá personas que tomen la decisión por ti adecuadamente y otras que no la tomen adecuadamente. Luego entonces, consentimiento informado, testamento vital, voluntades anticipadas, todas esas cosas nos las va a contar él. Él nos va a hablar de ese tipo de aspectos que nos interesan tanto para nosotros en el futuro como para las personas mayores que podemos tener a nuestro lado. Vale, esa será la siguiente. Y la otra es una que no tiene nada que ver con temas sanitarios, que es la del geoparque, el geoparque de la Pilluerca, que es muy bonita. Y luego hemos añadido 3 jueves más porque veíamos que teníamos que tener una exposición de 2 o 3 temas que quedan mucho mejor hablándolos en forma expositiva y que las mujeres puedan participar, las presidentas o la persona que esté ese día conectada. Pues que son, uno el de la alimentación y nutrición, otro el de higiene de la boca, que es muy importante, y otro el de la economía doméstica. Esos 3 temas nos parecían fundamentales para poder ser expresados en forma de videoconferencia y por eso los hemos añadido 3 jueves más, porque además ya nos estamos enganchando como en las telenovelas y esto es muy importante, cada jueves es una cita que tenemos. Bueno, pues yo ya he terminado con esto, no sé si estáis todas o queréis alguna cosita más o con esto ya hoy lo damos por terminado, aquí la jefa que está ahí muy pendiente porque diga si terminamos o seguimos hablando un ratito o yo creo que esto da el pie para la siguiente charla, que ya digo que es muy importante. Y no os penséis que nos vamos a quedar sin el de uso de psicofármacos y abuso de drogas y psicofármacos, porque seguramente conseguiremos que nos la pongan en forma de taller para poderla visualizar. Porque ya otros jueves más no me atrevo a poner, no nos atrevemos a poner en el sentido de que luego ya se meten las Navidades y aunque haya o no haya mucha fiesta, o podamos o no podamos juntarnos con los familiares, tampoco vamos a tener esos días. Lo único que si vemos luego que esto nos gusta mucho y queremos hacerlo cada 15 o 20 días y es posible, pues ya veremos en carnita. De momento, esto queda anunciado, ¿vale? Perfecto, Montaña. Importante eso que acabas de decir. También los talleres que se colgarán, que irán mandando, que son los talleres, tenemos la musicoterapia, que es muy importante, lo de la música, luego tenemos lo de la gimnasia, la educación física que se llamaba entonces, hace años, y tenemos algunos más, ¿no? Algunos talleres más. A ver, te lo digo. Pero esos talleres es que se cuelgan ya directamente, sí. Tenemos uno sobre factores de riesgo cardiovascular, sí. Y tenemos otro sobre redes sociales, que es muy importante. Luis Tobaja, sí. Tenemos el de redes sociales y salud, que se lo da Luis Tobaja y es muy bonito. Y tenemos el de los factores de riesgo cardiovascular, que lo imparte Javier Barca Durán, que es un médico muy experto en los temas cardíacos y vasculares. El de las mujeres nos va a venir muy bien. Y ya tenemos todas las cosas. O sea, este año le estamos sacando un partido que yo no sé. Las emociones. A ver quién se va despidiendo, que la veamos, Pili. ¿Te veo? Venga, ahora salgo. A ver, mira. Arriba a la derecha. Que no se te ve, da un poquito de luz. No se me ve, espera un momento. Ay. ¡Uy! Venga, nos vemos, adiós. Vale, adiós. Adiós, Pili.